Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede vernos y escucharnos en nuestra página de internet www.canaltvx.com. Al día siguiente usted puede escuchar la repetición de este programa en nuestra página, en la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Esto el día de mañana a las 12 del día. Soy Moisés Dardú, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar a nuestro panelista habitual, el licenciado Uldarico Canto Caracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros y le enviamos un saludo al licenciado Feliciano Calzada, quien, como habíamos comentado el programa anterior, no iba a poder estar en este programa ni en el siguiente, y hemos invitado a la diputada Esther Alicia Dardú Lutzo para que nos haga favor de contestar algunas preguntas de cosas que están pasando en el Congreso del Estado. Muy buenas noches, diputada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarles, Uldarico y Moisés. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, sabemos que se presentaron, parece ser que el día de ayer, ya las cuentas públicas en el Congreso del Estado. A mí no me queda claro si se les venció el plazo, debió haberse presentado antes o cómo está el asunto. Sí, el plazo que marca la Constitución local para la entrega de los informes de resultados de los 17 municipios, de los 3 poderes y de los órganos autónomos es el 1 de agosto de cada año. Y recordemos que se califica la cuenta del año anterior, o sea que la calificación de la cuenta de este año es el ejercicio fiscal del año 2014. Cada trimestre, el órgano superior de fiscalización elabora auditorías trimestrales a los ayuntamientos, hace observaciones. Los ayuntamientos tienen un plazo para poder solventar estas observaciones que hace el órgano superior de fiscalización y a la vez le da vista a la Contraloría del Estado para que a su vez la Contraloría ejerza la función también de amonestar y de revisar que trimestralmente se hayan subsanado las observaciones encontradas en estas evaluaciones trimestrales, como comúnmente se le llama. ¿Cómo se integra la cuenta pública? La cuenta pública se integra precisamente con el recuento de las evaluaciones trimestrales. El órgano superior de fiscalización envía al Congreso, bueno, ahora que gobierna el cambio incierto, no verdadero, no han llegado esas evaluaciones trimestrales, ni en el 2003, ni en el 2014, ni en el 2015 nos llegaron. ¿Por qué? Porque no las mandaron. Es el elemento que tiene el diputado para poder ir analizando cada trimestre, pues,
los que integran la Comisión Inspectora de Hacienda 2 y 3, pues cómo van los municipios que corresponden a esas comisiones inspectoras. Para el público que a veces le cuesta mucho trabajo entender este tema de cuenta pública, el Congreso tiene 3 comisiones orgánicas inspectoras de Hacienda. La 2 y la 3 son las que dictaminan sobre las cuentas públicas municipales. La 2, zona de los ríos y sierra, la Comisión Inspectora de Hacienda. 3, todos los municipios de la Chontalpa. Y la Comisión Inspectora de Hacienda número 1, que es a la que yo pertenezco y que fui en la legislatura anterior, en la 59 legislatura, presidenta de esta comisión orgánica, dictamina las cuentas públicas de los 3 poderes del Estado y de los órganos autónomos: Tribunal Electoral, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ahora es un órgano autónomo. Este año tampoco llegaron las evaluaciones trimestrales. No sabemos qué ha sucedido trimestralmente. Para nosotros entonces, como lo ha sido desde el gobierno que encabeza Arturo Núñez Jiménez, pues nos damos con la sorpresa de saber cómo está cada municipio y cada ente fiscalizable, como le llama, se le nombra en la ley, hasta el momento en que tenemos en nuestras manos el informe técnico de resultados. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado, puntualmente, el día 1 de agosto, llegó el fiscal superior José del Carmen, y entregó y se tomó fotos con Casilda Ruiz Agustín, la presidenta de la Comisión Inspectora de Hacienda número 2, con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, donde entregaba un cajerío donde estaba toda la documentación de la cuenta pública. Y al día siguiente desaparecieron del Congreso. Si recuerdan ese gran debate que di con el tema, desaparecieron 45 días, porque en cuanto llega Oficialía Mayor, y fui oficial mayor del Congreso, en cuanto llega, se tiene el dictamen ya del informe técnico de resultados, inmediatamente se sacan las copias fotostáticas para entregarle a cada uno de los integrantes de cada comisión inspectora. Y el año pasado se entregó, sí, salió en los periódicos las fotos donde están entregando la cuenta pública, pero no la recibimos los diputados sino hasta 45 días después. Y que siempre quedó la duda, ¿qué pasó en esos 45 días? Hay 2 supuestos. Uno, entregaron nada más ficticiamente porque ningún otro diputado de ninguna otra fracción, a lo mejor los del PRI vendidos, ¿verdad? Había por ahí alguno, haciendo la faramaya que sí recibían las cuentas públicas. Bueno, el informe técnico de resultados. Y este año, bueno, pues que las entregaron el viernes. Pero a mi oficina no ha llegado una sola evaluación trimestral, como el año pasado, igual, y se los remito para el programa del jueves. Envié recordatorios al gobernador del estado, envié recordatorios al fiscal superior con copia a todos los coordinadores parlamentarios, con copia a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, pues solicitándole al fiscal superior que antes de que nos enviara el día 1 de agosto el informe técnico de resultados, pues que al menos tuviéramos con anticipación las evaluaciones trimestrales. Y pues no,
estamos ante un gobierno omiso, que no oye, no opaco, actúa, no le vale todo lo que sucede, pero sistemáticamente violatorio de la legalidad, lo más opaco que ha tenido Tabasco en su historia. Y vamos a volver a enfrentar la misma historia del año pasado, porque Oiga, ya lo estamos viendo. diputada, Informes no, técnicos sin sustento. Oiga, diputado, y no existe, bueno, como ya se ha venido comentando, como bien establece, en años anteriores que se ha dado el mismo procedimiento de carácter ilegal. En este caso no hay o no existe una sanción contra el fiscal porque no está cumpliendo la tarea de entregar a tiempo, por lo menos, como bien señala, elementos que le permitan al legislador revisar y poder, bueno, entrar al debate en el caso de las tribunas, ¿no? Pero si no está cumpliendo el responsable de ello, de hacer llegarle a ustedes estos documentos, entonces no podíamos, yo creo que dejar a que actuara su libre arbitrio sin que tenga una sanción correspondiente. A ver, ¿Qué existe al respecto? Hay sanciones, obviamente, te remite la misma ley a la ley de responsabilidad de los servidores públicos, todo el procedimiento. Pero, pues es que, como dice mi esposo, lo que más tristeza me da de este país es que luego no pasa nada. Nunca pasa nada. Y estamos en el esquema de dónde quedó la bolita, porque además todos estos perredistas se tapan con la misma cobija. Y luego el panista también, porque es parte del mismo complot, y los diputados del PRI se han prestado también a este proceso ficticio de la calificación de las cuentas públicas, y es muy triste porque los diputados de oposición tenemos la responsabilidad histórica de calificar por primera vez la cuenta pública de un gobierno que ha dado tanto de qué hablar, que ha sido evidente, ¿no?, el saqueo espantoso que están haciendo en Tabasco, y que todavía con una gran irresponsabilidad no ejerzan esa función y esa responsabilidad que tiene el diputado ante el pueblo. Por eso el fiscal el año pasado, él, cuando yo hice la denuncia, él dijo, yo sí entregué, y ahí están las muestras, y me mandaron los recortes de los periódicos, por eso es que hago mención de él. Sí, pero ¿de qué sirve que él haya entregado si la presidenta de esa comisión, que en ese entonces era Neida García Martínez, y después fue José Sabino Herrera, de Huimanguillo, el presidente que actualmente sigue siendo el presidente de la Comisión Inspectora de Hacienda 1, no nos hacen llegar la documentación? Entonces el fiscal se ampara y dice, aquí a mí me recibieron, o sea que yo al Congreso yo ya entregué, pero si tú acudías con Neida y después con Sabino, ya luego, ya mañana, ya pasado, y así pasaron 45 días. Pero sobre todo lo que ustedes pedían era que viniera el soporte, las evaluaciones. Claro, cosa por que supuesto. nunca entregaron. No, lo entregaron junto con lo entregaron las 4 evaluaciones trimestrales junto con la cuenta pública. ¿Y de qué te sirve? A ver, lo que dicen las malas lenguas, y como dicen en Comalcalco, y la mía que no es tan buena, hay un supuesto, que el fiscal sí entregó en tiempo y en forma la documentación, pero que venía, como dicen, clara las cuentas de cómo estaba cada dependencia. Y el gobernador ordenó
que se regresara otra vez para maquillar las cuentas públicas. Y yo hice las denuncias 3, 4, 5 veces de esta posibilidad latente de que el fiscal le damos el voto de confianza de que, como él dijo, yo sí entregué en tiempo y en forma. Y nos regresan pues súper maquilladas. ¿Después de qué? Y ahí va el tema, que esto es lo interesante en este proceso. Después de que el fiscal había hecho declaraciones, por ejemplo, de lo mal que andaban las cuentas públicas de Macuspana, por ejemplo, los faltantes que había en la cuenta pública de Cárdenas, por ejemplo, de que no era posible aprobar la cuenta pública del municipio de Jalpa de Méndez, otro ejemplo. Entonces, no, Nacajuca, ya no recuerdo si era Jalpa o Nacajuca. Y después resulta que en el informe de resultados todo maquillado, no había más que observaciones mínimas, no lo que el mismo fiscal ya había hecho declaraciones, por eso viene el regaño al fiscal. Y por eso es que yo le recuerdo al gobernador y a los mismos diputados palabras del fiscal, que él es un académico, que él venía de la universidad, de la investigación, y yo dije, con razón, porque en el órgano superior de fiscalización lo que se necesita es una gente experimentada en el tema, una gente con la habilidad en el manejo de la documentación, de la información, y este señor viene de un aula, de una universidad en donde pues puede conocer muy bien la ley, pero la práctica y la experiencia en órganos tan especializados como el órgano superior de fiscalización, se necesita una gente hecha y formada en estas prácticas, que además corre con una innovación continua en todo el país, y que además Tabasco había sido uno de los estados que más aportaban, tienen como una asociación de órganos superiores de fiscalización a nivel nacional, y Tabasco siempre fue uno de los estados más reconocidos por sus fiscales. Uno de ellos, de los más reconocidos, aunque le duela al PRD reconocerlo, es Francisco Rullán Silva. Entonces llega pues desempacado del aula, pues bueno, ha enfrentado muchos problemas el fiscal, ha violado la ley también, porque pues este año vuelve a cometer el mismo error que el año pasado. Abrió la boca antes de tiempo, todavía ni sabe si le van a volver a regresar su paquete como el año pasado. Se lo regresaron y ya había adelantado algunas irregularidades en los medios de varios municipios. Error craso del fiscal, porque si abrió la boca el año pasado y lo mandaron a callar y a modificar muchos informes de resultados, pues este año vuelve a hacer lo mismo, a menos que ahora sí, como órgano autónomo, que es el órgano superior de fiscalización, le pueda decir al gobernador, aquí mando yo, y esta es la realidad de las cuentas públicas. Eso todavía está como el niño que todavía va a descubrir a Santa Claus y a los Reyes Magos. Claro, fíjese, diputada, que bueno, yo tengo una diferencia con relación a de que en este país no pasa nada. Yo sí creo que en este país, sí creo que en este mundo sí pasan muchas cosas. Y prueba de que en este país han habido, por ejemplo, tantas reformas que inclusive, por ejemplo, los mexicanos ni nos imaginábamos que iban a ocurrir. Incluso en este país se han cambiado, ha habido muchas alternancias políticas, precisamente porque ya las cosas también han cambiado. Se han puesto inclusive gobernadores, presidentes, diputados, se han presos. Yo creo que sí han cambiado muchas cosas, y también incluso la
la actitud de las gente. Cada vez tenemos gente más informada, más crítica, y creo que la gobernanza incluso se hace más difícil y más compleja. Creo que, y estoy convencido, que años anteriores se hacían las cosas y a lo mejor, desde luego, ahorita estamos más informados, es más difícil. También la ley de transparencia dificulta muchas cosas, que está obligando a que desde luego los gobiernos sean más funcionales. Y creo que tenemos más elementos para también evaluarlos, calificarlos, tanto para aprobarlos como desaprobarlos. Y yo creo que en ese marco todo lo que se pueda hacer por desnudar a quienes no están cumpliendo fehacientemente su actividad, su labor a la que es encomendada, y que de alguna manera tiene un usufructo del erario público, bueno, pues yo creo que quienes, como en su caso, está en un órgano legislativo, bueno, y tiene además la facultad también para, en el caso de las cuentas públicas, tomar posturas y subirla a una tribuna y denunciarla, pues ayuda mucho a que las cosas sí pasen en este país. Porque precisamente cuando, como mucho se dice, cuando no se dan las denuncias, cuando callamos, cuando somos cómplices, ese silencio pues también es parte de que las cosas no puedan cambiar. Y en torno a todo esto, precisamente todo lo que ha salido y de la mala actuación de este gobierno del Estado, de las expectativas que no se lograron, es precisamente porque muchas gentes están mostrando ya su inconformidad, así como de alguna manera muchas gentes del gobierno anterior se criticó y sancionó en una elección del 2012, pues yo pienso que vamos a llegar a un 2018, pues evidentemente con una alternancia nuevamente. No creo que la sociedad tabasqueña, bueno, pues desee que después de haber escuchado tantos audios, tantos videos, pues no creo que estemos de acuerdo en seguir aguantando, por ejemplo, pues estos gobiernos de que han cambiado funcionarios y de un día para otro los quitan, no tienen realmente una responsabilidad de ello, y además lo que más se ha criticado de este gobierno, el alto índice de corrupción emanada no de abajo, porque prácticamente yo recuerdo que todavía el gobierno de Andrés Granier fue castigado públicamente de cuestiones de corrupción, pero decían que se daba de abajo hacia arriba, y ahorita sorprende mucho que yo veo que se critica que la corrupción está de arriba hacia abajo. Entonces, todo esto creo que tenemos que contribuir, en este caso, en aras de que tengamos una mejor sociedad, un mejor gobierno, y que, bueno, pues los pueblos puedan avanzar. Recientemente se acaba de dar los índices de crecimiento, en este caso, de crecimiento económico de los estados. Y bueno, pues sorprendentemente, donde se ha criticado los procesos anteriores, como el caso de Tabasco, como el caso de Chiapas, alcanzan los últimos lugares, mientras que el norte, bueno, pues está en los mejores niveles económicos de los gobiernos que han sabido, en este caso, ser mejores en el manejo de los recursos públicos. Entonces yo creo que todo esto es parte, diputada, de lo que tenemos que hacer público, contribuir para que las cosas puedan mejorar. Y la tarea, por ejemplo, de que no sigamos soportando las cuentas públicas que sean evaluadas políticamente, bueno, pues yo creo que es importante su labor y la labor de todos los diputados que en verdad pues, deseen por lo menos poner su nombre, dijéramos, fuera de los grandes escándalos de que llegan, levantan el dedo y incluso pues reciben prebenda nada más, y que no han tenido pues mérito para llegar al respecto, ¿no? A ver, bueno, yo difiero, ¿no? Sí, se ha avanzado en la ley, los avances en la normatividad en todos los ámbitos han sido enormes, pero somos 35 diputados en el Congreso, donde soy la única que sube a tribuna a hacer estas denuncias. ¿Y dónde está el resto de los diputados? Y no digamos, salvemos, ¿no? Por institucionalidad o por como le quieras llamar,
a los diputados de la fracción parlamentaria del PRD, porque finalmente son diputados de un gobierno que emana de su mismo partido. Salvémoslo. ¿Dónde están los diputados del PRI? Es triste, indignante ver cómo se han vendido a este gobierno, y más en el tema de cuenta pública. Es indignante ver al diputado del PAN, el PT, ¡ay!, de Movimiento Ciudadano. Es verdaderamente vergonzoso. A la diputada del PANAL. 35 diputados y soy la única. Que con bases sólidas, con la ley en la mano y con las pruebas en otro, he tenido, ¿no?, el valor, porque la responsabilidad que yo tengo frente al pueblo de Tabasco es enorme, y es mucho más grande mi responsabilidad que el miedo que yo pueda tener en hacer estas denuncias desde el primer día de esta legislatura. Entonces, el llamado es también a quienes van a integrar la nueva legislatura, que no sean serviles y vendidos como los diputados de oposición de esta legislatura, que yo califico la más indignante legislatura en la historia de Tabasco, esta legislatura. Que los diputados que van a entrar en la próxima legislatura sean diputados que realmente tengan la más alta responsabilidad frente al pueblo y tengan el valor, la civilidad, la institucionalidad que se requiere para poder hacer un trabajo legislativo que esté a la altura del pueblo de Tabasco. Muchas gracias, licenciada y diputada Esther Alicia Dagduc. La verdad es que le agradecemos mucho los comentarios al respecto, porque bueno, teníamos todavía por ahí algunas dudas, y creo que tiene usted razón. Esta legislatura verdaderamente yo calificaría, si no la peor, una de las peores, las más indignantes, sobre todo partidos de oposición, como le tocó en este caso, en este periodo, al PRI ser partido de oposición en un entreguismo bochornoso, vergonzante, al corrupto gobernador Arturo Núñez. Entonces es verdaderamente, no tiene paralelo en la historia de Tabasco este bochornoso aspecto de estos diputados del PRI, por ejemplo, y de su dirigente estatal, Alonso Que, quien sigue siendo muy cuestionado por todo lo que ha sucedido en el PRI, teniendo todo el PRI en bandeja de plata para arrasar en estas pasadas elecciones. Simplemente no lo hizo porque el dirigente del PRI se vendió, o ha estado vendido, es evidente, al corrupto de Arturo Núñez Jiménez. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otra prueba más, ¿no? El caso de la restitución por el Tribunal Estatal de las plurinominales, por ejemplo, en el caso de Federico Madrazo. Bueno, de los partidos políticos. De los partidos. Igual de Movimiento Ciudadano, de varios. Movimiento Ciudadano también. De varios. También, Morena también. De varios, pero obviamente se entendía que el trancazo fuerte, el principal, era quitarle la posibilidad a Federico Madrazo que llegara al Congreso, y en un contubernio del tristemente célebre Instituto Estatal Electoral de Tabasco, el IEPC, tan cuestionado, tan devaluado, tan desacreditado, etcétera, etcétera. Pero también pagado. Pero seguramente bien pagado por el corrupto de Arturo Núñez. Entonces acepta y no actúan de manera independiente, sino que acatan las órdenes que emanan de la quinta. Yo digo que emanan de Arturo Núñez, no sabemos, desde la quinta, pero quién sabe quién da la orden. Y luego el tribunal tiene que componer la página y decir, no, en lo que había hecho el Instituto Estatal Electoral del Estado de Tabasco estaba mal. Y entonces, por ley, estos señores son los que tienen derecho a la diputación plurinominal. Eso es triste. Y eso, bueno, pues es que todos nos dimos cuenta, y así lo han denunciado muchos actores políticos, dirigentes de partidos, de todos los partidos políticos, que metió no solo las manos, sino todo el cuerpo Arturo Núñez en estas elecciones. Yo diría que metió sus narices, y vaya que tiene nariz y uñas largas el corrupto de Arturo Núñez Jiménez. Vaya que tiene uñas largas también corrupto, y no solamente violador de toda la legalidad
De lo demás no creo que pueda, pero digo, no sabemos ni nos metemos en su vida sexual para nada, pero pero violador de toda legalidad, eso es evidente desde un principio, así lo ha sido, así lo ha hecho, así se ha evidenciado, así se ha demostrado, como dice aquí la diputada Esther Alicia Darduch. Pues sí, efectivamente, y como miembro del Partido Verde Ecologista, por supuesto, esa noche que estaban corriendo las fórmulas en el Instituto Electoral para la asignación de las pluris, había 3 versiones en el Instituto Electoral, la versión A de la distribución de pluris, la A, la B, la C, y a nuestros consejeros, porque quien nos representaba ahí es el licenciado Martín Darío Cáceres, pues les pasaban papelitos, a ver esto, y luego le pasaba otro papelito cambiando. ¿Qué sucedió? Que al final se encerró la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con un emisario que llegó de fuera y salieron a decir, esta es la distribución. Por supuesto que fue un golpe a Federico Madrazo. Por eso, un experto en estos temas, y que sí lo es el gobernador, la intención fue, a ver, ¿qué criterio utilizar para que no entre Federico Madrazo por ninguna circunstancia al Congreso del Estado en la próxima legislatura? Y entonces, el único criterio que había para para impedir la llegada de Federico Madrazo fue decir el instituto, la aberración más grande que ha hecho el Instituto Electoral, que la paridad de género debe prevalecer igual en la integración de la legislatura, en los 35 diputados deberían de haber la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Discúlpenme, la Constitución no dice eso, ni la Ley General de Partidos Políticos, ni la Constitución General de la República, ni la local, que es el espíritu de la reforma que impulsa el presidente Peña, que haya paridad de género en las candidaturas, es decir, en la participación política, tanto de hombres como mujeres, de manera par. Igual número de candidatas, igual número de candidatos varones. Pero jamás decir, en el Congreso debe haber la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Entonces, a la hora de aplicar la fórmula, que es el primer diputado que cada partido mete al Congreso por la vía plurinominal, es aquel partido que haya obtenido el 3% de la votación estatal emitida. El partido que logra el 3% tiene un diputado pluri. Y ahora, en esta reforma que hicimos, ya establece de qué circunscripción. La ley dice. Y el primero en entrar es aquel diputado de la circunscripción en donde mayor votación haya obtenido dicho partido. Entonces, el primero, PRD, ¿en dónde obtuvo más votación? ¿En la primera o en la segunda? Ese es el primero por el 3%. El que sigue, el PRI, el que sigue, el Verde, le tocaba pico si obtuvimos mayor votación en la primera circunscripción que en la segunda. Entonces, y así, Movimiento Ciudadano, Guillermo Torres, en la circunscripción, en la primera, ahí es donde mayor votación tuvo Movimiento Ciudadano, Morena, en PT, donde le correspondía, PT, etc. Pero, ¿qué dice el Instituto Electoral? Hasta aquí llegaron los hombres, porque estos, tantos entraron por la vía de mayoría relativa, y entonces nada más 4 hombres deben entrar por el 3% que marca la Constitución.
porque ya no hay más hombres, porque todo lo demás tienen que ser mujeres. Y ahí es en donde ya le impiden al Partido Verde que meta a Federico Madrazo a la lista de diputados. En una Cuando el decisión, Tribunal Electoral revisa que la fórmula que aplica está mal aplicada, este criterio de paridad de género, y así yo tengo el documento que emite el Tribunal Electoral, y en el párrafo dice, se desecha el criterio de paridad de género utilizado en la aplicación de las fórmulas para la integración de la nueva legislatura. ¿Qué le digo yo a Pico Madrazo? Le dije, la demanda de juicio político que interpusimos Rosalinda López Hernández y una servidora en contra de los consejeros electorales del Instituto Electoral, que además ya entró ahora a la comisión permanente la ratificación a la demanda que hicimos, eso fue un freno también para los magistrados del Tribunal Electoral, ¿eh? No creas que fue tan fácil que realmente aplicaran la ley, aplicaran las fórmulas como se tienen que aplicar, sino que iban a correr la misma suerte. Y sabían perfectamente bien que en Jalapa el Tribunal o en Federal, el Tribunal claro, Federal, ahí se les iba a venir abajo. Entonces mejor prefirieron de una vez curarse en salud, ¿verdad?, los magistrados locales, y aplicar la ley al pie del renglón y correr las fórmulas a como lo dice la ley. Entonces, pues restituyen 4 plurinominales, obviamente la de Federico Madrazo, la de el Movimiento Ciudadano, la de PT. Morena. la de Morena y la del PT. Y en esta perversidad del gobierno del Estado, porque es perversidad, no nada más utilizan el criterio de esto de la paridad para que no sea Federico el que entre. Por supuesto que fue para darle un madrazo a Madrazo. Pero a Roberto, no a Federico. Pues sí, pero Vía encarnado en su Federico, hijo, claro. vía Vía Federico. Porque de que es rencoroso el señor, es rencoroso. Y trató de impedir la llegada de Federico a la Cámara. 1, 2. La aplicación de esta fórmula sacada de la perversidad de quien nos gobierna, le otorgó una diputación más al PAN y era del Partido Verde. O sea que nos restituyeron una diputación más que nos estaban robando este gobierno. Sí, por cierto, una diputación que le habían regalado al PAN, de aquella muchacha que pasó tocando las puertas en los partidos, llegó al PAN, tocó la puerta y preguntó, oiga, ¿no tendrán alguna vacante para diputado? Y sale el dirigente del PAN, Ábalos, y le dice, sí, curiosamente tenemos una plurinominal, aquí te la regalamos, ¿no? Porque pasó esas fueron declaraciones, palabras propias del dirigente Ábalos. Qué vergüenza, qué corrupción tan más grande. Como no supiéramos que es perredista. Los 2 diputados que así encabezaban es, las listas del PAN. pero fue por órdenes de la quinta, supuesto, que tenían que meterla por la vía del PAN. Sí. Pero todo el cinismo y el descaro del dirigente del PAN, Ábalos, Andaba de vendiendo decir, tamalitos, es que pasaron, tocaron la puerta y preguntaron que si había vacante, y sí, teníamos una pluri precisamente, ¿no?, para una mujer, y entonces se la dimos. Entonces, Sí. qué barbaridad, qué Qué desvergüenza, por ejemplo, en qué diciembre, corrupción de los hubiese sido partidos en época políticos de en Tabasco. Posadas. Pido posada. Sí, si hubiera sido en diciembre, pues hubiera sido un peregrino, ¿no? Claro. Pero no vayamos muy lejos. Acuérdense que la diputación de José Antonio de la Vega no era para José Antonio de la Vega. Era el PAN en la 59 legislatura, donde más votos había obtenido era en la segunda circunscripción y era para ese diputado, no recuerdo quién era. Pero El todavía PAN. no estaba Y la entonces reforma, ¿no? Y María Elena
¿cómo se llama la magistrada ahora del tribunal, que es muy amiga de Arturo Núñez, en el dictamen, esos criterios de los magistrados le dan voltereta? Todavía Núñez andaba, ¿no? Buscando la gubernatura, obviamente sus buenas relaciones en el Distrito Federal, y le dan la diputación a José Antonio de la Vega cuando no le correspondía a él, sino el diputado que iba en la segunda circunstancia. Pero bueno, desde entonces se veía y se sabía y se comprobaba la corrupción a la que está acostumbrado ejercer Arturo Núñez, Así ¿no? es. Entonces, bueno, pues ahí el tema. Muchísimas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho la presencia de usted aquí. Nosotros vamos a seguir con otros temas, si les gusta quedarse con nosotros, porque adivinen qué, tenemos nuevo de tránsito en Tabasco. Otro cambio más. Ahora ya tenemos otro nuevo director de Policía y Tránsito. Y O sea, puede de lo que intervenir, es- debe ser sí. más corrupto que los anteriores, porque ese es... Porque parece ser que ese es el perfil. Ese es el perfil que anda. Bueno, más corrupto yo no sé, pero bueno, resulta que todos saben que el director era el hijo de Dora María. Creo que se apellida Guerra. Sergio Guerra, Sergio fue el Guerra. primer Bueno, el hijo round de que Dora. le gané. El hijo de Dora María, a como él mismo se presenta personalmente, después de dar su nombre, inmediatamente dice hijo de Dora María. Bueno, quitaron al hijo de Dora María y pusieron a un señor Leonardo Ramos. Hace escasamente un mes, no me acuerdo exactamente la fecha, pero hace muy poquitos días, realmente hubo un movimiento ahí. Y resulta que hoy vuelven a quitar a Leonardo Ramos, y ahora sí que no sabemos por qué. Recordarán ustedes que en este programa dimos lectura a un artículo de Isabel Arvide. Isabel Arvide, una periodista reconocida, publicó en su columna Estado Mayor, publicó que esta persona, Leonardo Ramos, además de ser pariente de Ahmed Ramos, hoy secretario de Finanzas de Arturo Núñez, y pariente de su esposa, Marta Lilia López, bueno, y quien venía fungiendo como jefe de logística de Arturo Núñez. Se extrañaba Isabel Arvide porque dice, ¿cómo es posible que Arturo Núñez tenga un delincuente en su círculo principal de trabajo? Porque dice que hay una orden de aprehensión en Quintana Roo, la número 125/2007, penal, con fecha de 11 de abril del 2007. Si mal no recuerdo, Uldarico, tú leíste ese artículo aquí en este programa de Isabel Arvide. Pues ahora este señor lo vuelven a quitar. Comunicación Social, la flamante Comunicación Social del corrupto gobierno de Arturo Núñez, pues simplemente menciona que este señor Ramos, pariente de la esposa del señor gobernador, pues que ya no es el nuevo director de tránsito, sino que lo vuelven a incorporar al área gubernamental, no dicen a cuál. Y en su lugar, pues nombran a otra persona que no sabemos pues realmente quién es, porque curiosamente pues no nos dan a conocer los antecedentes del nuevo director de tránsito. ¿Qué te parece, Uldarico? No, pues desde luego pues representa nuevamente un golpe, digamos, a la credibilidad de un gobierno, porque es un cambio que, lejos de fortalecer lo que tanto se ha criticado, pues sigue dando pie de que las cosas no están marchando bien. No es posible que estén dando traspiés cambio tras cambios. Yo creo que sí es importante que se evalúen los funcionarios y quienes de alguna manera en sus tiempos de ejercicio público no reúnan las condiciones o no cumplan las expectativas, pues deben ser removidos. Pero no puede pasar un gobierno de estar cambiando de espacios cortos, como el caso de un mes. Y si fue, en este caso, no funcional, pues yo creo que hay que mandarlo a su casa. Pero yo creo que no se puede seguir haciendo dijéramos,
cambios de esa manera y que, bueno, pues deja mucho que desear y tristemente, pues estamos dando cuenta que estamos volviéndonos un gobierno de cambios permanentes, pero sin tener los requisitos para el cargo, sin tener de alguna manera, por lo menos, el cumplimiento al desempeño que se pretende. Ya hemos visto que se han puesto un doctor en bachiller, pues un abogado en salud, un político en educación, y bueno, ha habido sinceramente sin perfiles adecuados a los puestos, 20,000 cambios, que como este caso se dio del de tránsito, pues lo que está terminando es no cumplir la expectativa, no tener además lo que se esperaba, y sigue pues lamentablemente dándose una crisis al interior del gobierno de Arturo Núñez, y bueno, pues sigue cayendo en los conceptos que los tabasqueños teníamos de que con Arturo Núñez, por la currícula que se tenía y por los cargos que ostentaba, y de alguna manera porque se tenía de él que como un cuadro importante de la actividad política de los tabasqueños, iba a desempeñar un gobierno por lo menos decoroso y que iba a superar los grandes tropiezos por la que pasó el gobierno anterior, en el que, bueno, pues sufrió el PRI precisamente los resultados, sufrió las consecuencias de un gobierno como el anterior que no terminó bien, y bueno, pues hoy los tabasqueños teníamos la esperanza que con Arturo Núñez las cosas iban a mejorar, y hoy vemos que a escaso 3 años, a la mitad precisamente del sexenio, estamos en condiciones peores y estamos prácticamente en muchos rubros e indicadores sociales, de educativo, de salud, de seguridad, en los últimos lugares, y estamos dando mucho traspiés en los cambios de gobiernos, en los perfiles adecuados, y estamos viendo que se está improvisando mucho la función pública, la responsabilidad gubernamental, y bueno, pues estamos viviendo como la época de Vicente Fox, donde el apartado principal de su gobierno era la presencia de la esposa, en ese entonces, donde era el artífice de muchas indicaciones gubernamentales, de decisiones. Y bueno, pues en Tabasco Con la diferencia, estamos viendo discúlpame con la diferencia, pero creo que Martita Según era una persona inteligente y preparada. Esa es una gran diferencia. Entonces, bueno, pues ya estamos ahí en muchos casos que ojalá, y como bien dice, pues desconocemos para qué se cambió en el caso de policía y tránsito a un agente que tenía antecedentes que ya señalaba dijéramos de delincuente, según se comenta en la columna Isabel Arvide, y bueno, pues ahora por el temor de las cosas tengan que sacarlo rápidamente, dijéramos por la puerta de atrás, y bueno, pues decirle ahí lo vamos para no correrlo por ser parte de una familia gobernante, pues por lo menos que cobre, y ahí lo mandamos a una área X sin un puesto determinado, y a quien se deja en el área nuevamente de policía, pues no se le da ningún mérito, porque ninguna currícula se tiene, se desconoce quién es este personaje, si tiene los perfiles, si tiene pues la currícula, no, pues no se da a conocer nada al respecto. Pero bueno, pues nuestro mejor deseo es que ojalá y sea por lo menos una gente honesta y una gente que pueda cumplir la encomienda que se le ha dado, que creo que sería lo mejor para todos los tabasqueños, que el caso de policía y tránsito pues vuelva nuevamente a ganar la confianza que pues hace unos años atrás se había tenido. Ojalá y no se pierda ahora, sino que se recupere lo perdido de estos personajes, que tanto Sergio como el último
pues se infringieron muchísimo los márgenes de ley y bueno, pues fueron públicamente denunciados y evidenciados de que no fueron los cambios que esperábamos los tabasqueños. Sí, muchas gracias, Uldérico. Y nosotros, la verdad, esperamos que el nuevo director de tránsito, pues sea una persona que sepa, que tenga antecedentes por lo menos más limpios, ¿no? Porque bueno, pues ya dijimos nuevamente, no lo decimos nosotros, lo dijo Isabel Arvide, dio hasta el número de averiguación penal, ¿no? Y bueno, pero se reincorpora, aun con toda esa denuncia de Isabel Arvide, se reincorpora al área gubernamental, no dicen qué área, ¿no? Pero él se venía desempeñando antes de ser nombrado el director de tránsito, se venía desempeñando como jefe de logística del gobernador de Tabasco, este señor Leonardo Antonio Ramos Suárez. Ese es el nombre completo. En un momento más le vamos a dar a conocer el nombre del nuevo director de tránsito. ¿Por aquí estaba? Sí, por aquí estaba, pero creo que ahorita le decimos. Y sí nos hubiera gustado mucho, ojalá Comunicación Social se ponga las pilas y así como manda todo el currículum del señor Leonardo Ramos, pues también nos mande el currículum del nuevo director de tránsito, porque no lo tenemos y sí nos gustaría que la gente sepa, pues por lo menos tengamos sus un antecedentes, ¿no? Sus antecedentes, claro. Si por lo menos, si tiene el perfil, y si no, pues con que dijéramos sea honesto ya es suficiente ahorita. No, pero además, sobre todo porque hay que recordar que estamos invadidos mucho con el mejor de los ánimos, que hay muchas gentes que hace muchos años son de chilangos, que son del DF y chiapanecos que viven en Tabasco. Estamos criticando en este caso los recientes, los que de alguna manera pues son parientes de la pareja porque sí, ¿no? porque creo que sí, seguramente muchos chilangos chiapanecos que vienen nada más a saquear el estado, termina este gobierno y se van a ir. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Y yo creo que eso es lo que criticaba también la familia Ordóñez. La familia Ordóñez Galán, eso es lo que le critica al gobierno. No tanto a lo mejor, como bien decía, pues los ilícitos, sino que también dice, aparte que cometen estos ilícitos, pues son saqueadores que vienen y exactamente a su familia, ¿no? Vienen solamente a su familia, a llevarse, como dice, a llevarse el recurso de Tabasco, pues lamentablemente. No porque, reitero, porque aquí creo que hay muchísimos chiapanecos, hay muchísimos de chilango que hace años viven en Tabasco, aquí han hecho sus negocios y pues yo creo que aquí están pensando a lo mejor morir con su familia, pero lo que no estamos de acuerdo, reitero mucho, es a todos aquellos que están llegando nada más como partícipe de este gobierno solamente para llenarse las bolsas de un recurso ilícito y salir en este caso después de que termine este sexenio. Eso es lo que no estamos de acuerdo y los tabasqueños, los chilangos, y los chiapanecos nos debemos ponernos de acuerdo, todos. Y todos son bienvenidos, sí, claro, es decir, de todos los pero estados, no de manera dedicatoria como ahorita, ¿no? Claro. Sí, claro, no pero de manera... pero no con ese afán de solamente la familia de la pareja gobernante, ¿no? En el caso de la señora. Así es. Entonces, eso es, también es un caso histórico, ¿no? En el caso de Tabasco. El nuevo director de tránsito se llama Alín Ricardes Domínguez. Ojalá que en el próximo programa, el próximo jueves, ya podamos comentar algo de sus antecedentes de él y hacemos votos, como tú decías, hacemos votos de que ahora ya tránsito ya esté en manos de una persona que sí sabe, no que solamente sea una hija o un hijo de una cantante famosa o que traiga otro tipo de antecedentes. Familiares, porque sí, se necesita que tránsito funcione bien. Por lo menos porque ponga a funcionar las cámaras. Por lo menos algo que funcione bien en el Estado, caramba. Porque bueno, pues ya ustedes sabemos de que en estos últimos días se han dado en centros
turísticos, dijéramos, por llamarle, por restaurantes, centros comerciales de Tabasco, pues sí han sido asaltados y han sido bajo la impunidad, y nosotros nos preguntamos dónde están los famosos drones, los drones que iban a estar allá pendientes, los helicópteros, las cámaras que le compraron entonces, al hijo de Arturo Núñez, según una denuncia, ¿no? Pues sí, entonces ahí estamos ahorita, bueno, pues ¿dónde están, dijéramos, esa tecnología de punta que iba a contribuir? La tecnología de punta, lo más sobresaliente eran los mensajes Era el WhatsApp. Era el WhatsApp, ¿no? Eso fue lo que presumió Arturo Núñez como tecnología de punta para acabar con la delincuencia. Caramba, un saludo al corrupto de Arturo Núñez y todo su gobierno. Amigos, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Uldárico, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Licenciada y diputada Esteralice Dagdo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, el tiempo se nos ha agotado, pero el próximo jueves seguimos con ustedes. Nosotros le agradecemos muchísimo a la audiencia que siga pendiente de nosotros. Les recuerdo que este programa se pasa en vivo los lunes y jueves a las 9 de la noche y que usted puede verlo a través de www.canaltvx.com, y al día siguiente a las 12 del día puede escuchar la repetición del programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Nosotros sí, Uldárico, con la frente en alto de frente a Tabasco.